Hola, sean todos bienvenidos. Continuando con la naturaleza de la realidad personal, traigo para ustedes un nuevo capítulo. Sin más dilación, bienvenidos al canal Amor Fati. Comencemos. Capítulo 3. La sugestión, la telepatía y el agrupamiento de creencias. Las ideas poseen una realidad electromagnética. Las creencias son ideas contundentes sobre la naturaleza de la realidad. Las ideas generan emoción. Los similares se atraen, de modo que las ideas parecidas se unen unas con otras, y ustedes aceptan las que encajan en su sistema particular de ideas. El ego trata de mantener un punto claro de enfoque, de estabilidad, de modo que pueda dirigir la luz de la mente consciente con cierta precisión y concentrarse en áreas de realidad que parezcan permanentes tal como se ha mencionado antes, aunque el ego es un fragmento del yo completo. Puede ser definido como una estructura psicológica compuesta de características que pertenecen a la personalidad en conjunto, organizadas para formar una identidad superficial. En términos generales, esto permite que a lo largo de una vida surjan fácilmente muchas tendencias y facultades. Esto permite que surjan muchos potenciales que de otro modo no podrían surgir. Si este no fuera el caso, por ejemplo, a lo largo de la vida no cambiarían sus intereses. Así pues, aunque el ego parezca ser permanente, cambiaría constantemente al adaptarse a las nuevas características del yo completo y deja que otras desaparezcan. De lo contrario, no respondería a las necesidades y deseos de la personalidad global. Dado que está íntimamente relacionado con otros fragmentos del yo, básicamente no se siente aislado ni solo, sino que actúa orgullosamente como director del enfoque de la mente consciente. En este sentido, el ego es un auxiliar de la mente consciente. Básicamente el ego comprende su fuente y su naturaleza. Es la parte de la mente que se asoma a la realidad física y la escudriña y evalúa a propósito de las características que la componen en cada momento. Elabora sus juicios según su propia idea sobre sí mismo. Es la parte de su yo interior más orientada físicamente, pero aún así no está separada de su yo interior. Reposa en el alféizar de su ventana, por decirlo de alguna forma, entre ustedes y el mundo exterior. Y también puede mirar en ambas direcciones. Elabora juicios sobre la naturaleza de la realidad con respecto a sus necesidades y las suyas. Acepta o rechaza creencias. No puede excluir información de la mente consciente aunque puede evitar prestarle atención. Esto no significa que la información se vuelva inconsciente. Simplemente se la relega a una esquina de la mente, no es asimilada, y no se la organiza dentro del conjunto de creencias sobre las cuales se están concentrando en este momento. Pero está ahí si la buscan. La información no es visible, ni tampoco necesitan saber exactamente lo que buscan, lo cual por supuesto convertirá la misión en una casi imposible. Todo lo que tiene que hacer es tomar la decisión de examinar los contenidos de sus mentes conscientes, con el convencimiento de que contiene tesoros que han pasado por alto. Otra manera de hacer esto es admitir mediante la observación que los efectos físicos que hayan existen como datos en sus mentes conscientes. De este modo, la información que antes parecía inaccesible se volverá obvia. Las ideas aparentemente invisibles que les provocan dificultades tienen efectos físicos bastante visibles, y estos les conducirán automáticamente a la zona consciente donde residen las creencias o ideas iniciales. Una vez más, si se hacen plenamente conscientes de sus pensamientos conscientes, ellos mismos les facilitarán las claves, pues expresan claramente sus creencias. Si por ejemplo tienen poco dinero para vivir y examinan sus propios pensamientos, quizás se den cuenta de que piensan constantemente, nunca podré pagar esta factura, nunca tengo suerte, siempre seré pobre. O verán que envidian a aquellos que tienen más, o que tienen menosprecio por el valor del dinero y sostienen que quienes lo poseen no son felices o, en el mejor de los casos, son espiritualmente pobres. Cuando encuentren estos pensamientos dentro de ustedes mismos quizás digan con indignación, pero es cierto. Soy pobre. No puedo pagar mis facturas, etc. Al hacer esto, aceptan sus creencias sobre la realidad como una característica de la realidad misma, y de este modo la creencia se les vuelve invisible. Pero ella causa sus experiencias físicas. Deben cambiar la creencia. Les facilitaré métodos que les permitan hacerlo.
Tal vez sigan sus pensamientos en otras áreas y se encuentran pensando que tienen dificultades porque son demasiado sensibles. Es posible que entonces digan, pero es cierto, lo soy. Reacciono con una emoción intensa ante las pequeñas cosas. Pero eso es una creencia, y una limitante. Si siguen aún más el hilo de sus pensamientos, quizás vean que piensan, estoy orgulloso de mi sensibilidad. Me aleja el populacho, o bien es que soy demasiado bueno para este mundo. Estas son creencias restrictivas que distorsionan la verdadera realidad, su propia realidad verdadera. Y estos no son más que unos cuantos ejemplos de cómo sus propias ideas muy conscientes pueden resultarles invisibles, aun cuando la verdad es que siempre están a su disposición y están limitando sus experiencias. Hemos hablado acerca de la mente consciente, ya que físicamente ella es la directora de sus actividades. Les comenté, al principio del capítulo, que era importante comprender la posición del ego en tanto que parte más exterior del yo o ser interior, una parte que no está aislada sino que observa hacia el exterior la realidad física. Siguiendo esta analogía, en el otro extremo de la mente consciente hay ciertas partes del yo que reciben constantemente información telepática. Aunque hay que recordar que no hay divisiones, así que los términos empleados son simplemente para facilitar la explicación. El ego trata de organizar todo el material que llega a la mente consciente, pues sus propósitos, los del ego, son los que han aflojado en un momento dado en el encuentro global del yo con la realidad física. Como ya dije, el ego no puede excluir información de la mente consciente, pero sí puede evitar enfocarse directamente en ella. Ahora bien, la información telepática procede de partes más profundas del yo, siguiendo con nuestra analogía. Estas partes poseen una capacidad receptiva tan sorprendente que se requiere un poco de organización para seleccionar la información. Parte de esta simplemente no es relevante para ustedes, pues concierne a personas de las cuales no tienen conocimiento. Son remitentes y destinatarios. Como las ideas tienen una realidad electromagnética, las creencias irradian con fuerza, dada su intensidad. Debido a la estructura organizativa de su naturaleza psicológica, las creencias similares se agrupan y aceptarán de buena gana aquellas con las que ya están de acuerdo. Las ideas limitadoras los predisponen por tanto a aceptar otras de naturaleza similar. Las exuberantes ideas de libertad, espontaneidad y alegría atraen automáticamente otras de su misma especie. Hay un continuo intercambio de ideas entre ustedes y los demás, tanto telepáticamente como en un nivel consciente. Una vez más, este intercambio depende de las creencias conscientes. Está de moda creer en ciertos círculos que, independientemente de las creencias o ideas conscientes, siempre se reacciona físicamente a los mensajes recibidos telepáticamente. Pero no es así. Solo reaccionan a aquellos mensajes telepáticos que encajen con sus ideas conscientes acerca de ustedes y de su realidad. Déjenme añadir que la mente consciente es por sí misma espontánea. Disfruta jugando con sus propios contenidos. Así pues, no recomiendo ningún tipo de disciplina mental estricta en la cual se examinen a cada momento. Lo que propongo son medidas de control que pueden tomar en áreas en las que su experiencia es insatisfactoria. Por tanto, reaccionan a toda la información que reciben según sus creencias conscientes sobre la naturaleza de la realidad. Las partes más profundas del yo no tienen que tomar en consideración la idea que el ego tiene del tiempo, así que dichas partes también abordan la información que normalmente se escaparía a la percepción del ego, quizás hasta que alcanzan cierto punto de comprensión de la noción que el ego tiene del tiempo. El ego, que debe tratar de forma más directa con el mundo cotidiano, se toma bastante en serio el tiempo del reloj. También él se da cuenta en cierta medida de que el tiempo material es una convención, pero prefiere respetar ese tipo de convenciones. A menudo pasa por alto el material clarividente que llega a la mente consciente desde las partes más profundas del yo. De vez en cuando el ego advierte que dicha información puede ser eminentemente práctica, se muestra menos reacio a aceptarla, pero solo cuando dicha información encaja en su noción de lo que es posible y de lo que no lo es. Ahora bien, los conceptos del ego son sus conceptos, ya que es una parte de ustedes.
Si piensan demasiado en peligros o desastres potenciales, si piensan en el mundo principalmente en función de su supervivencia física y consideran todas las circunstancias desfavorables, tal vez tengan sueños que presagian accidentes, terremotos, robos o asesinatos. Su propia idea de la naturaleza peligrosa de la existencia se hace tan intensa que el ego permite que esa información salga a la superficie, aun cuando esté fuera de tiempo, porque sus creencias temerosas lo convencen de que debe estar en guardia. Los incidentes ni siquiera tienen por qué involucrarlos. Pero, de toda la información inconsciente telepática y clarividente disponible, sean conscientes de ese conjunto en particular, lo cual solo servirá para reforzar sus ideas de que la existencia es básicamente peligrosa. Si reciben esta información durante el sueño, quizás digan, tengo miedo a los sueños. A menudo mis pesadillas se vuelven realidad. De modo que tratan de inhibir el recuerdo de los sueños. En cambio, deberían examinar sus creencias conscientes, pues su intensidad no solo les lleva a concentrarse en las calamidades del mundo físico, sino también a utilizar sus facultades internas para este mismo fin. La comunicación telepática es constante. Normalmente ocurre en un nivel inconsciente debido a que sus mentes conscientes están en un estado de devenir, de transformación. No puede retener toda la información que posee. Por citar un ejemplo, si sus ideas conscientes son relativamente positivas, reaccionan a la información de naturaleza similar recibida telepáticamente, aun cuando lo hagan de manera inconsciente. Tal como mencioné anteriormente, también están enviando sus pensamientos telepáticos hacia el exterior, y otras personas reaccionan a esos pensamientos según sus ideas de la realidad. Una familia puede reforzar constantemente su dicha, diversión y espontaneidad concentrándose en ideas de vitalidad, fortaleza y creatividad. O bien puede dejar que se pierda la mitad de su energía si refuerza sus resentimientos, iras o pensamientos de duda y fracaso. En cualquier caso, las ideas de la realidad se refuerzan tanto consciente como inconscientemente, y no solo dentro de la familia sino entre todos aquellos con quienes la familia entra en contacto. Consiguen aquello en lo que se concentran. No hay otra norma principal. Quizás les resulte fácil ver las creencias de otros que sin embargo a ellos les resultan invisibles. Al leer este libro, tal vez identifiques a amigos o conocidos y adviertan claramente que sus ideas son creencias invisibles que restringen su experiencia, pero quizás sigan ciegos a sus propias creencias invisibles, que aceptan como la verdad o como características de la realidad sin cuestionarlas. Sin duda, insisto, sus datos sensoriales refuerzan sus ideas. Y también reaccionan inconscientemente a la información interna clarividente y telepática que se incorpora al conjunto organizado de sus conceptos conscientes acerca de la existencia en general, y de la suya en particular. Así pues, se ven atrapados en situaciones físicas que se ven corroboradas por la gran evidencia de sus datos sensoriales, y por supuesto la situación es convincente porque refleja, bella, creativa y activamente sus ideas y creencias, sean estas positivas o negativas. En términos generales, lo positivo y lo negativo tienen poco sentido, ya que la experiencia física se entiende como un aprendizaje. Pero, si se sienten desdichados, entonces la palabra negativo adquiere significado. Confío en que ustedes hayan empezado a examinar sus creencias y quizás hayan vislumbrado algunas de las creencias invisibles que hasta entonces aceptaban como aspectos evidentes de la realidad. Ahora bien, si son sinceros con su lista, llegarán finalmente a lo que llamo creencias centrales, ideas arraigadas sobre su propia existencia. En ese momento verán que muchas otras creencias secundarias, que hasta entonces creían independientes, no son más que ramificaciones de las creencias centrales. Y esas creencias secundarias parecen razonables únicamente por su relación con una idea central. Una vez que se comprende que esta es falsa, las otras sucumben por sí solas. Esta creencia central está tan arraigada que les hace enfocar la percepción de tal modo que solo captan del mundo físico aquellos sucesos que se corresponden con ella. La firmeza de esta creencia central hace también que solo rescaten del vasto depósito de conocimiento interno los eventos que parecen encajar dentro de su organización. Daré un ejemplo sencillo de lo que es una creencia central. Es una creencia generalizada, y dice lo siguiente: la naturaleza humana es intrínsecamente malvada. Esta es una creencia central. En torno a ella solo brotarán los eventos que sirvan para reforzarla.
Las experiencias de estos hechos, tanto personales como globales, llegarán a la percepción de la persona que sostenga esta creencia, lo cual solo servirá para reafirmarla más. De toda la información física disponible en los periódicos, la televisión, las cartas y la comunicación privada, la persona se concentrará exclusivamente en aquellos temas que demuestren esa opinión. Crecerá el recelo hacia los demás, por no hablar de la desconfianza personal del individuo para consigo mismo. La creencia invadirá las áreas más íntimas de su vida, y al final parecerá que no hay nada que sea capaz de refutarla. Este es un ejemplo de una creencia central invisible en el más grave de los casos. Una persona que sostenga tal creencia no confiará en su pareja, ni en su familia, ni en los amigos o compañeros de trabajo, ni en su país, ni en el mundo en general. Otra creencia central, más personal, es esta: mi vida no vale nada. Lo que hago es inútil. Ahora bien, quien alberga una idea así, habitualmente no reconoce que es una creencia invisible. En cambio, puede que sienta emocionalmente que la vida no tiene sentido, que la acción individual carece de sentido, que la muerte conlleva la aniquilación. Y en relación con esto tenemos todo un conjunto de creencias secundarias que afectan profundamente a la familia y a todos aquellos con quien dicha persona entre en contacto. Al escribir su lista de creencias personales, por tanto, no omitan nada. Examinen la lista como si perteneciera a otra persona. No quiero decir, sin embargo, que en esta lista tengan que incluir especialmente ideas negativas. Es de máxima importancia que reconozcan la existencia de creencias dichosas y que tengan en cuenta esos elementos de su experiencia con los que les ha ido bien. Capturen esa sensación de logro y tradúzcanla, o transfiéranla, hacia esas áreas en las que han tenido dificultades. Pero no olviden que las ideas existen primero y que después viene la experiencia física. Ustedes elaboran su propia realidad. No me cansaría de repetir esto. Habrá etapas de la vida en las que todas sus creencias van a la par, están en armonía, por así decir. Las ideas pueden ser muy restrictivas. Pueden ser falsas. Pueden estar basadas en premisas que no son ciertas. Aún así, su vitalidad y firmeza son muy reales y parecen aportar magníficos resultados. La riqueza lo es todo. Pues bien, aunque esta idea esté muy lejos de ser verdad, la persona que la acepte completamente será rica y gozará de una muy buena salud, y todo se corresponderá bastante bien con sus creencias. Pese a ello, la idea sigue siendo una creencia sobre la realidad, y por tanto en su experiencia habrá abismos invisibles que la persona desconocerá. Exteriormente la situación parecerá muy ventajosa, y aunque la persona parezca muy satisfecha, por debajo perdura el lacerante reconocimiento de no estar completa. En la superficie, habrá un equilibrio. Así que, a medida que sus creencias cambien, se producirán alteraciones en su experiencia y conducta, y habrá puntos de tensión creativa, mientras van aprendiendo. Nuestro hombre rico del ejemplo anterior tal vez se dé cuenta repentinamente de que su creencia es limitadora, ya que se concentra exclusivamente en ella de manera que el dinero y la salud constituyen sus únicos objetivos. Al hacerse añicos la creencia, puede quedar expuesto a la enfermedad, lo cual podría parecer que es una experiencia negativa. Pero tal vez la enfermedad le conduzca hacia unas áreas de percepción que hasta entonces rechazaba, y ello le podría ayudar a enriquecerse de esa manera en concreto. Es posible que el cambio de esa creencia lleve a cuestionarse sus otras creencias, y que comprenda, por ejemplo, que respecto a la riqueza a él le ha ido muy bien debido a sus creencias, pero en otras experiencias más profundas, quizás las que conoció a raíz de su enfermedad, descubre que en la vivencia humana hay dimensiones de la realidad que anteriormente habían estado cerradas para él, y que éstas también están fácilmente a su alcance, y sin la enfermedad que originalmente las puso de manifiesto. Podría surgir un nuevo conjunto de creencias. Y mientras tanto habría tensión, pero se trata de algo creativo. Ahora veamos otro ejemplo. Sus pensamientos conscientes regulan su salud. La idea persistente de enfermedad acaba por enfermarlos. Mientras sigan pensando que caen enfermos debido a los virus, las infecciones o los accidentes, entonces irán a ver médicos que operen dentro de ese sistema de creencias. Y, como creen en sus remedios, con suerte estos lo aliviarán. No obstante, como no comprenden que sus pensamientos generan la enfermedad,
la seguirán padeciendo y aparecerán nuevos síntomas. De modo que volverán al médico. Cuando están en el proceso de cambiar sus creencias, cuando están empezando a constatar que sus pensamientos y sentimientos causan enfermedades, quizás no sepan qué hacer durante un tiempo. Intuyen que el médico puede, como máximo, facilitarles un alivio temporal, pero quizás aún no están del todo convencidos de su propia capacidad para cambiar los pensamientos, o se sientan tan acobardados por la eficacia de estos que tengan miedo. De modo que hay un periodo de tensión entre creencias, por así decirlo, mientras desechan un conjunto de creencias y aprenden a emplear otro. Aquí se ven involucrados en uno de los aspectos más significativos de la naturaleza de la realidad personal, a medida que ponen a prueba sus pensamientos frente a lo que parece ser real. Es posible que transcurra un tiempo antes de que aprendan a cambiar sus pensamientos de forma eficaz, pero están inmersos en un esfuerzo de fundamental importancia. La verdad es que dan forma a su realidad sin ambajes. Reaccionan consciente e inconscientemente a sus creencias. Toman del universo físico y del interior aquella información que parece corresponderse con sus creencias. Así pues, en verdad crean que son seres sin limitaciones por naturaleza, nacidos en la carne para materializar lo mejor que puedan la gran dicha y espontaneidad de su naturaleza. Las creencias centrales son aquellas en torno a las cuales construyen sus vidas. Son plenamente conscientes de ellas, aunque a menudo no enfocan su atención en ellas. Por tanto, a menos que estén atentos a los contenidos de su mente consciente, se vuelven invisibles. Para familiarizarse con sus propias ideas y creencias deben andar entre ellas sin anteojos, hablando simbólicamente, claro. Deben revisar las estructuras que ustedes mismos han creado, las ideas organizadas en torno a las cuales han agrupado sus experiencias. Con el fin de ver claramente en la mente, primero que todo deben desestructurar sus pensamientos, seguirlos sin juzgarnos, sin cotejarlos en el marco de sus creencias. Las creencias estructuradas reúnen y conservan su experiencia, la empaquetan, por así decirlo, de modo que cuando observan una experiencia dada que se parece a otra, la colocan en el mismo paquete predeterminado, a menudo sin revisión previa. Estas creencias, estos paquetes, pueden albergar sorpresas. Al destapar la cubierta de uno quizá descubran que la creencia ha servido para ocultar información valiosa que no pertenecía a ese lugar. En torno a una creencia central estándar se puede crear un agrupamiento artificial de ideas, como si fueran flores de papel. Debido a la intensidad de la creencia central y debido a sus hábitos, la creencia tenderá a menudo a atraer otras de naturaleza similar. Si no están acostumbrados a examinar su mente, dejarán que estos conjuntos de naturaleza diferente se agrupen en torno a una creencia hasta que no puedan distinguirlos. Esto puede llegar a tal extremo que vean toda su experiencia solo en relación con esta idea y ese crecimiento o acumulación diversas en torno a ella. La información que no parezca estar relacionada con esa creencia central no será asimilada, sino que será relegada a un rincón de la mente, sin utilizar, y habrán desaprovechado el valor de la información. Este material inactivo puede conservarse en partes separadas de su mente. Esta información no formará parte de la estructura organizada de sus pensamientos habituales, aunque estos datos sean accesibles de forma consciente, pueden estar relativamente ciegos a ellos. Normalmente cuando observan su mente consciente lo hacen por un motivo en particular, para encontrar cierta información. Pero, si se han entrenado a ustedes a creer que esa información no está disponible de forma consciente, entonces no se les ocurrirá buscarla en su mente consciente. Si además sus datos conscientes están firmemente organizados en torno a una creencia central, ello los cegará automáticamente a toda experiencia que no esté conectada con ella. Una creencia central solo es invisible cuando la consideran un hecho de la vida, y no una creencia sobre la vida, solo cuando se identifican con ella de forma tan total que centran automáticamente todas las percepciones según esa línea específica. Por ejemplo, he aquí una creencia central aparentemente muy inocente: soy un padre o una madre responsable. Pues bien, a simple vista no hay nada de malo en esta creencia. Pero si se aferran a ella y no la examinan, podrían descubrir que la palabra responsable contiene una intensa carga de significado y reúne otras ideas que tampoco han examinado. ¿Cuál es su noción de ser responsable? Según sea su respuesta pueden descubrir si la creencia central es ventajosa para ustedes o no.
Si responsable significa debo ser padre o madre las 24 horas del día excluyendo todo lo demás, entonces quizás tengan problemas, ya que esa creencia central podría impedirles emplear otras facultades que hay, muy apartadas de su paternidad o maternidad. Es posible que empiecen a percibir toda la información física exclusivamente a través de los ojos de esa creencia central. Ya no abordarán la realidad física con la admiración de un niño o con la curiosidad espontánea de una persona única, sino siempre a través de los ojos de un padre o madre. De este modo se aislarán de gran parte de la experiencia física. Telepáticamente, también atraen información inconsciente que encaje dentro de este rígido patrón, de acuerdo con la fuerza y obstinación de esta idea, y con su disposición a ocuparse o no de ella. Quizás estrechen aún más las miras de su vida, y toda la información de cualquier clase se volverá al final relativamente invisible para ustedes a menos que tenga que ver con su realidad como padres. La creencia central que acabamos de ver es bastante específica. Además tienen supuestos básicos que son también creencias centrales. A ustedes les parecen definiciones, y forman hasta tal punto parte de ustedes que lo dan por sentado. Su idea del tiempo es uno de ellos. Tal vez les guste entretener la mente con pensamientos acerca del tiempo. Pueden decirse que el tiempo es básicamente distinto de su experiencia con él, pero fundamentalmente creen que viven en las horas y en los años, que las semanas se suceden una tras otra, que están atrapados en el transcurso de las estaciones. Naturalmente, su experiencia física refuerza esta creencia, de modo que estructuran su percepción en función de los lapsos de tiempo que parecen tener lugar entre los eventos. Esto mismo les fuerza a concentrar su atención en una dirección exclusivamente y los disuade de percibir los sucesos de su vida de otra forma. Es posible que de vez en cuando empleen la asociación de ideas y un pensamiento los conduzca fácilmente a otro. Cuando hacen esto, a menudo perciben nuevas intuiciones. A medida que los acontecimientos se distancian de la continuidad temporal en su mente, parecen adquirir una nueva vitalidad. Pero lo que sucede es que los han liberado de la organización habitual. Cuando los captan por asociación, se aproximan bastante al libre examen de los contenidos de su mente. Pero, si dejan a un lado el concepto del tiempo y luego observan el contenido consciente de su mente según otras ideas centrales, siguen estructurando. No digo que nunca deban organizar esos contenidos. Digo que tienen que ser conscientes de su propia mente. Igual que si se pueden tropezar y golpear un dedo del pie contra un mueble descolocado, igual de fácilmente lo pueden hacer contra una idea descolocada. De hecho, les ayudará a pensar en sus creencias como muebles que pueden cambiarse de lugar, renovarse, tirarse o sustituirse. Sus ideas son suyas. No deben controlarlos. Depende de ustedes aceptar aquellas que eligen aceptar. Imaginen volviendo a organizar este mobiliario. Les vendrán a la memoria imágenes de muebles en particular. Pregúntense qué ideas representan estas piezas. Fíjense cómo encajan las mesas. Habrán los cajones que hay dentro. No habrá ningún misterio, pues conocen sus creencias. Verán las agrupaciones, pero depende de ustedes ver en el interior de su mente y emplear las imágenes a su manera. Descarten las ideas que no vayan con ustedes. Si al escuchar esto se encuentran con una de estas ideas y dicen, no, yo no puedo tirar esa idea, entonces deben comprender que dicho comentario interno es en sí mismo una creencia. En verdad pueden desechar la idea, y lo mismo pueden hacer con las siguientes. No están indefensos ante las ideas. Siguiendo con la analogía, seguramente encontrarán algunos muebles que no esperaban ver. No se limiten a mirar el centro de la cámara interna de su conciencia. Manténganse alerta ante la invisibilidad que se mencionó en este capítulo, en virtud de la cual una idea, bastante accesible, parece ser en cambio una parte de la realidad. La estructuración de creencias se realiza de una forma muy característica y a la vez individual, de modo que encontrarán pautas existentes entre varias agrupaciones y una puede llevarnos a otra. La idea de ser un padre responsable, por ejemplo, puede conducir muy fácilmente a otras estructuras psíquicas que implican responsabilidad, por lo que esa información se acepta por su propio peso. Quizás incluso piensen que es incorrecto considerar cualquier situación si no es según su condición de padre o madre.
La creencia en la culpa podría ser por tanto una estructura consolidada que une otras creencias centrales similares, lo cual aumenta su firmeza. Deben entender que estas ideas no están simplemente muertas, como si fueran desechos en la mente. Son materia psíquica. En cierto sentido están vivas. Se agrupan entre sí como las células para proteger su validez e identidad. Ustedes las alimentan, en sentido figurado, con ideas similares. Cuando examinan aunque solo sea una creencia, evidentemente están amenazando la integridad de la estructura, y por tanto existen formas de insertar nuevos soportes, por decirlo así, métodos para sacarlos del apuro, de modo que la creencia central entera no se desplome sobre ustedes mientras examinan su base. La imaginación desempeña un importante papel en su vida subjetiva, ya que proporciona movilidad a sus creencias. Es uno de los agentes motivadores que ayudan a transformar sus creencias en experiencia física. Así pues, es de vital importancia que comprendan la interrelación entre las ideas y la imaginación. A fin de desechar las creencias inapropiadas y establecer otras nuevas, deben aprender a emplear la imaginación para desplazar conceptos dentro y fuera de la mente. El uso adecuado de la imaginación puede entonces impulsar las ideas en las direcciones que ustedes deseen. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Amor Fati te agradece, cuídate y hasta pronto.